Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcos, querido? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, aquí andamos, usted todo 10. Sorprendido con este proyecto de ley que se presentó en estos días, así que me gustaría charlar con vos de esta cuestión. ¿Puede ser? ¿Te animás un poquito? Sí, 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 me encantaría. Es un tema bastante interesante para ir desmenuzando. Buenísimo, buenísimo. Arranquemos entonces. Bueno, Marcelo, comencemos. Este proyecto de declaración jurada impositiva, por lo que hemos podido ver, declaración jurada simplificada, perdón, por lo que hemos podido ver, viene dentro de otro proyecto de ley, donde la primera parte habla de modificaciones a los umbrales este, digamos, Punibilidad. de la ley penal tributaria, y también al tema de la modificación de la prescripción, ¿sí? Eh, Te doy mi primera reflexión sobre este tema de la declaración jurada simplificada. Si bien ahora lo han limitado un poco para aquellos contribuyentes que no son grandes, ¿no? Porque ahí se nota que al hablar de miles de millones de pesos es como que queda muy poquita gente afuera de este régimen de declaración jurada simplificada. Eh, La primera reflexión que hago es que el gobierno en algún momento dijo que creo que con 1000 quits tenía no me acuerdo qué porcentaje era, algo de 50, 60%, y con 11.000 quits cubría el 70% de la recaudación. Entonces dijeron en los medios que, bueno, que se iban a enfocarse en un análisis de riesgo, ¿sí? El problema que le veo es que esto es como la cuestión esta de la famosa ley de Pareto, ¿no? El 80% no sé, de los esfuerzos te da perdón, el Al 20% del revés. esfuerzo, el 80% del resultado, y se sobreentiende que al revés también, que el 80% del esfuerzo te da el 20% del resultado. El tema es que vos necesitas un esfuerzo, perdón, un resultado de 100. Y en la recaudación, ellos necesitan una recaudación de 100. No les vale de nada ellos concentrarse en el 70% de la recaudación, que son los 11.000 quits, y dejar todo liberado al azar. Eh, entonces, primero que nada, yo veo, avisoro de acá en adelante, que va a haber una evidente baja de la recaudación porque vos estás, de cierta manera, relajando un poco los controles. Y ahí, si bien el proyecto se llama de principio de inocencia fiscal, que yo sepa, nuestra constitución no ha sido reformada y el principio de inocencia viene, no sé, creo que de 1853, y actualmente con el texto de la reforma del 94 sigue vigente. Yo creo que ellos lo hacen por una cuestión mediática, política, para vender el proyecto, etcétera, eh, pero yo no creo que se viole el principio de la inocencia tal cual ellos lo mencionan, ¿no? Seguramente uno tiene una especie de formación profesional como contador, digamos, dedicado al área impositiva, dedicado a las defensas tributarias, etcétera, pero ya desde el primer paso, viste, yo como que veo que Bueno, lamentablemente se va a reducir el recaudo, perdón. ¿Querés ir anotando por las dudas, querido, ir para ir después haciendo algunas, ¿cómo se llama? ¿Alguna apuntecito o no, no? En definitiva, veo que si se relajan los controles, se va a disminuir bastante la recaudación. Entonces, esa es la primera reflexión que tengo. bueno, coincido. Yo quería un poco, para arrancar con todos los anuncios que se habían hecho en principio desde el gobierno a nivel periodístico y ahora con el proyecto ya puesto sobre la mesa. eh,
Yo definiría dos ejes, ¿sí? Un eje principal, desde mi punto de vista, por lo que han anunciado, es una cuestión de finanzas públicas. Hay un fin muy claro de finanzas públicas, una necesidad de obtener dólares para nutrir a la economía de movimiento de consumo, todos los fines que se anunciaron. Y el segundo eje, ¿cuáles son las implicancias en la ley fiscal, en las leyes fiscales vigentes? Entonces, si te parece, Marcos, podríamos, por un lado, ver un punto y después el otro. Con respecto al primer punto, creo que yo coincido con vos. De las finanzas públicas, yo también tengo mis serias dudas si se puede llegar a cumplir con el objetivo propuesto por el gobierno, que es tal vez en un corto plazo, en un cortísimo plazo pueden llegar a obtener esas divisas que necesitan, pero después tengo mis serias dudas si pueden llegar a lograr una recaudación sostenida en el tiempo, de acuerdo a los parámetros históricos, ¿es así? No sé si vos te querés agregar algo más con respecto a finanzas públicas, si te parece correcto segmentarlo así, y ya después nos abocamos al tema fiscal. Buenísimo, sí, sí, me parece bien. Seguimos ahora, ahí cerraríamos este punto de finanzas públicas con más o menos la misma conclusión y bueno, pasemos al otro punto, no hay problema. Bueno, yo tengo respecto a la reforma fiscal propuesta, tendría que repasar ahora nuevamente el proyecto de ley, porque hay algunas cuestiones que todavía no las tengo 100% claras. Ya como vos lo definiste al principio de la charla, ya se manifiestan controles laxos a los contribuyentes. Hay una especie de pseudo tapón, para definirlo yo desde mi punto de vista, sería una especie de tapón fiscal, o sea, si bueno, vamos a partir de acá, yo, fisco, confío en esta declaración, salvo que se manifieste una discrepancia significativa que define este proyecto, que habría que ver en la práctica cómo operaría cómo se visualizaría esa discrepancia significativa, porque ya de movida, ya el fisco anunció a través del gobierno nacional que ya discontinuó todos los regímenes de información vigentes. Ya anunciaron incluso que no iban a utilizar toda esa información hasta el momento obtenida, con lo cual, desde el punto de vista del ciudadano, yo como ciudadano también tengo mis dudas si el fisco no va a utilizar la información obtenida hasta hoy, porque digamos, la ley todavía, primero no está aprobada, ¿sí? Estos mecanismos están anunciados, son un proyecto de ley, con lo cual el fisco tiene los poderes amplios de verificación y fiscalización por ley vigente. Ese es un título para conversar contigo, que me parece que no está, si bien el proyecto define algunos parámetros, el 15% de lo que tienen, digo, lo que tienen, ¿qué es lo que tienen?
no sabemos qué es lo que tienen, dicen que no van a utilizar lo que tienen. Entonces, por un lado tenemos ese punto que da la sensación de que el ciudadano, digamos, nosotros como asesores, ¿qué le podemos decir? Mirá, no sabemos qué el fisco tiene, qué información contiene el fisco. Atenete a algún tipo de contingencia, porque esto no es 100% seguro. Después el otro punto que sí es claro, que es la reducción de la prescripción de 5 a 3 años, ¿sí? Después otro punto importante son las reducciones en los valores de punibilidad del impuesto de la ley penal tributaria. Sí, tenés razón. Disculpa, por las dudas, o sea, el único punto que está vinculado con ganancia simplificada de todo lo de arriba es la prescripción, que dice que se va a reducir de 5 a 3 años igual la presentas al día, pero no, tratemos de no hablar de eso. Nos enfoquemos en ganancia simplificada y a lo sumo en la prescripción esa reducida. Bueno, yo así te doy la palabra a vos, Marco, que me gustaría tu opinión. Yo entiendo, yo como asesor, entiendo que si bien esto operaría como una especie de pseudo tapón con respecto a que el fisco pueda acceder a creer en la buena fe del contribuyente, para decirlo de alguna manera, nosotros como asesores deberemos seguir manejándonos como hasta ahora con la fórmula patrimonial y establecer todo un correcto asesoramiento respecto a que no exista un incremento patrimonial no justificado en nuestros papeles, por más que el fisco no acceda a ese detalle. Mismo trabajar también con los consumos, con el consumido, etcétera, como si existiera toda la fórmula establecida hasta el momento. Y bueno, y ahí te dejo tu palabra. Te cedo la palabra. Bueno, mirá, yo hice algunos apuntes aquí sobre lo que fuiste hablando, está muy interesante, no te quería cortar, digamos, cuando vos ibas hablando, y apunté estas cuestiones que me gustaría, de cierta forma, dar mi opinión y quizás discrepar con lo que vos decís. Justamente el término discrepancia es algo que está usado en la propia ley ahora. Hasta el momento nosotros veníamos, ¿cómo se llama? Veníamos usando la palabra inconsistencias. Ahora hablan de discrepancia y además yo te voy a dar otra palabrita más que es incongruencia o congruencia. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay tres sujetos involucrados: el Estado o el fisco, los contribuyentes y los profesionales, los asesores, ¿sí? Cada uno con sus distintos intereses. Nosotros, por ejemplo, con Juan Pablo Melnick, siempre en nuestras capacitaciones decimos que todo lo que hace el fisco tiene una triple finalidad. La primera es recaudar más, la segunda es trabajar menos y la tercera es controlar mejor. Entonces, en base a eso, entonces ellos hace muchos años seguramente inventaron lo que son los regímenes de información. Porque si no, hasta ese momento en que se inventaron los regímenes de información, te voy a dar un ejemplo del libro IVA digital que es ahora, hace 20 años o 30 años, cuando ellos se imaginaban que podía haber alguna inconsistencia o incongruencia o discrepancia,
Decía, che, mira, vos es que dame los libros IVA, compras e IVA venta. Y cuando veían algo raro, dame los comprobantes. Y cuando veían algo raro, le pedían a mis clientes y a mis proveedores que le dieran su respectivo IVA compra y IVA venta para ver si lo que yo declaraba, lo declaraba mi cliente o mi proveedor. Y claro, entonces empezaron a llenar la calle de requerimientos, se generaban, por supuesto, molestias o inconvenientes administrativos para los contribuyentes y a sus profesionales, donde los tipos decían, tengo que hacer esto. Es más, se lo daban en papel en esa época. Y los inspectores tenían que ir tildando, a ver, esta acá, esta acá. Después dijeron, no, dámelo en un formato digital, en Excel, en PDF, etcétera. Y también había problemas porque esas herramientas no siempre son bien usadas, aprovechadas al máximo en los organismos fiscales. Y después dijeron, a alguien se le ocurrió la brillante idea, dijeron, no, haz una cosa. Creemos el régimen informativo de compra y venta, entonces en vez de pedirle, supongamos acá en Catamarca, a 100 empresas por mes, mediante requerimiento, que nos den los libros compra y venta, etcétera, le pidamos a todos y después encontramos las inconsistencias internamente, ¿sí? Entonces, trasladan esa carga de trabajo de los inspectores hacia los contribuyentes y, por supuesto, los contribuyentes lo trasladan a sus asesores fiscales. Y para ser sincero, el asesor fiscal, suponete un estudio grande allá en Buenos Aires, no lo hace tampoco él, lo hace gente que es operativa en el estudio. Y bueno, entonces a partir de eso se cruzan los datos, se pueden generar fiscalizaciones. En su momento había fiscalizaciones electrónicas, años 2014, 15 y 16, justamente porque decían, che, acá hay una factura que vos me estás declarando por 100 y tu proveedor la declara por 20. O sea, o el proveedor está subfacturando o vos estás sobrefacturando la compra, digamos. Después salió el libro IVA digital en el 2019 con la misma, ¿cómo se llama? Con la misma lógica, nada más que ya online en vez de offline. Y por lo visto, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Punto 1, libro IVA simple, IVA digital, o sea, ahora va a ser IVA simple, pero lo que antes era libro IVA digital se va a seguir manteniendo. Que yo sepa, eso se va a seguir manteniendo. Hay un montón de información que está generada dentro del propio fisco. ¿Por qué? Porque el contribuyente emite la factura electrónica. Entonces, al emitir la factura electrónica, esa información ya está en poder del fisco. Si el contribuyente emite el comprobante por controlador fiscal de nueva tecnología, ¿qué pasa? Esa info no está en poder del fisco. ¿Por qué? Porque para que esté en poder del fisco se tiene que cumplir un régimen de información que dice que el contribuyente semanalmente tiene que emitir los reportes del controlador fiscal y decirle al fisco, mira, yo esta semana, mediante el controlador fiscal, le facturé a tal, a tal, a tal y a tal. Así que esa es la primera reflexión sobre el tema. En estos últimos 5 minutos de esta primera parte, vamos a hablar de este régimen de ganancia simplificado, déjame decirte que no se discontinuaron todos los regímenes de información vigentes. A mi modo de ver, solamente se han discontinuado los que están duplicados o triplicados o cuadruplicados, hasta heptuplicados, como dijo en algún momento el propio director ejecutivo de ARCA. Dijo él que había algo que se le informaba 7 veces, cuestión que yo no estoy de acuerdo. No, nunca se le puede haber informado 7 veces la misma operación. Sí es cierto que, suponete, vos compras un auto usado y lo informa el comprador, el vendedor, le informa algunos datos. La agencia, el registro autor informa otros datos. Algunos que coinciden, sí, pero no son todos los datos mismos. Y por otro lado, él decía que le informaba el banco que salía la plata del que compraba y el banco del cual entraba la plata del que vendía y no sé qué otro ejemplo daba.
Pero bueno, yo lo que quiero dejar en claro aquí es que la información va a seguir estando por la simple y sencilla razón que en la propia norma, ¿sí?, cuando habla de la declaración jurada de impuesto a las ganancias y habla de las discrepancias, fíjate que dice: discrepancia significativa entre la información declarada y aquella disponible en su sistema, factura electrónica, o proporcionada por terceros, regímenes de información, ¿sí? Entonces, no es tan así como lo vendieron, no es tan así que va a ser un viva la pepa. Seguramente hay algunos controles que se van a relajar y hay seguro ya los facturados, los vendidos realmente, etcétera, etcétera. ¿Ahí me escuchás? Sí, escúchame, yo ya me tengo que ir. Listo, no, hagamos así, cierro esto porque simplemente eso y dejo Está bueno esto. Está bueno porque te hace pensar, te hace reflexionar y bueno, y van saliendo cosas. Esto que está diciendo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que decís, ¿eh? 100% de acuerdo. Entonces, por lo que venimos viendo, ¿qué es lo que va a pasar? El contribuyente puede optar por declarar según la venta real, digamos, las compras reales, etcétera. Puede declarar según lo que tiene la información AFIP, o bien por empezar a volver a jugar a las cartas como era antes, ver qué información tiene AFIP y cuál no, cuál información muestra AFIP y cuál no. Porque acá va a haber algo interesante, por ejemplo, lo que pasa con IVA simple, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? El fisco dice: yo te voy a mostrar la información que tengo en mi base de datos y vos con 3 clics presentás la declaración jurada de IVA, ¿sí? Pero esa información está en una determinada fecha. Entonces, si el contribuyente, entre comillas, pisa el palito y presenta la declaración jurada de IVA simple, que lo mismo va a pasar con ganancia simplificado, y después el fisco, por algún régimen de información, por otra declaración jurada presentada por el contribuyente, etcétera, etcétera, detecta que hay mayor información que no la mostraba el fisco en ese momento, pero ahora sí, ahí pueden surgir esas discrepancias. Así que bueno, en definitiva, para cerrar esta primera parte de este ciclo de reflexiones sobre el tema de impuestos a las ganancias de la declaración jurada simplificada, yo entiendo que primero que hay muchas cuestiones por hacer todavía, ¿sí? Hay regímenes de información que van a seguir subsistiendo y hay que estar atentos a las incongruencias, porque después en la segunda entrega de este material vamos a ver que es posible que haya, digamos, un aumento en el plazo de prescripción para aquellos contribuyentes que tengan esas discrepancias. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver este video, muchas gracias a Marcelo, que justo tuvo que salir, y nos vemos en la próxima entrega. Abrazo grande y muchas gracias.